En este video te explicaremos mejor cómo hacer un proceso de volumen consciente. Bienvenidos a ESEP, la escuela que ha venido a revolucionar la industria del fitness. Por un fitness más académico. Bien, estamos aquí con el profe José Forero y nos va a hablar un poco sobre cómo realizar ese proceso de aumentar precisamente la masa muscular, el volumen corporal de manera consciente. ¿Cómo sería esa nueva definición? Bueno, para empezar debemos como aclarar el concepto del volumen, ¿no? Porque también podríamos compararlo con el volumen del entrenamiento desde la planificación. En este caso estamos hablando del aumento de volumen respecto a la composición corporal. Que, por ejemplo, en el caso del físico-culturismo es muy usado una etapa particular que se llama volumen, donde la ingesta de calorías normalmente suele ser muy alta, ¿sí? Entonces, frente al campo de la planificación puede verse modificada de acuerdo a esas etapas, tanto de volumen como de definición. Pero aclarémosle un poco a la gente cuáles serían esos alimentos y cómo la gente usa los macronutrientes en este caso para incrementar su volumen. De acuerdo contigo, entonces cuando estamos en esta etapa de volumen, de ganar masa corporal o masa muscular y también digamos tener ese volumen corporal, debemos tener un proceso de superávit energético. ¿Qué quiere decir? ¿No? De que tenemos unas calorías de mantenimiento y debemos incrementarlas un poco más para que se generen todos estos procesos anabólicos y estos procesos hormonales que se llevan a cabo en estos, digamos, procesos también de volumen que tenemos, ¿no? Entonces, claro, los alimentos que vamos a preferir van a ser alimentos de alta densidad energética, de alta densidad de nutrientes por poco volumen precisamente o por poca cantidad de alimento para que se den también estos procesos de saciedad y de vaciamiento gástrico de manera adecuada. Quiero, profe, que nos expliques un poquito más sobre cómo se da la periodización, o sea, es decir, en estos periodos de volumen es posible de pronto empezar como a periodizar las cargas o digamos que se mantiene siempre por ejemplo, un microciclo muy intenso, muy fuerte. ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, ¿la periodización en ese caso también existe? Sí, por supuesto. Obviamente debemos tener en cuenta el factor nutricional que va a ser determinante en los procesos de volumen. Recuerden que el volumen va en torno a la composición corporal y desde la planificación también se especifican unos microciclos de acuerdo a esas etapas. Normalmente los microciclos de volumen se puede ajustar con un entrenamiento más fuerte, ¿sí? Por ejemplo, en el fitness nosotros denominamos un periodo que se llama consolidativo, donde las capacidades físicas vamos a llevarlas a tope. Entonces, sería estratégicamente beneficioso aprovechar que tenemos más nutrientes, sí, más carga energética, para allí el entrenamiento también poderlo hacer, digamos, un poco más fuerte. En el campo, por ejemplo, del físico-culturismo, esas cargas elevadas en cuanto a intensidad y volumen llamados series y repeticiones se ven ampliadas en esos procesos cuando estamos trabajando en volumen. ¿Qué pasa allí? Que las cargas, por ejemplo, en el físico-culturismo a nivel de macronutrientes son tan altas, ¿sí?, que en ese caso también debemos nosotros proyectar un muy buen entrenamiento para ir ganando también o estimulando mejor el músculo para sacarle provecho a esos nutrientes que estoy consumiendo y poder construir masa muscular. Digamos que eso es un reto porque precisamente en esa vía, cuando tenemos esos requerimientos tan altos y ese plan de entrenamiento tan incrementados y en esos periodos que tú dices, pues a veces es un reto lograr cumplir, no sé, 4.000, 4.500 o hasta 5.000 kilocalorías al día. No es fácil, ¿no? Porque obviamente la cantidad de alimentos que hay que consumir y el fraccionamiento en los tiempos de comidas que se deben hacer, pues implica tener de verdad una gran cantidad de consumo de alimentos, ¿sí? En cantidad, en volumen y también en el peso que yo genero o que yo consumo de ese alimento, ¿sí? Entonces, en esos casos muchas veces es demasiado complicado, por ejemplo, por temas de masticación, por temas de vaciamiento gastrointestinal, ¿sí? De incluso este entrenamiento intestinal que uno debería tener cuando empieza a aumentar el volumen de comida, en la adaptación incluso del entrenamiento intestinal. Entonces,
Yo sí quiero como preguntarte, ¿es posible también como a medida que uno va adaptando como la carga de entrenamiento? O sea, por ejemplo, es una persona que hasta ahora quiere empezar esta fase de volumen, nunca lo ha hecho. Uno tiene que empezar una adaptación de ese entrenamiento a la vez que también uno adapta su intestino, su sistema gastrointestinal a estas grandes cantidades de comida, va encontrando como ese punto de saciedad, de comodidad. ¿Cómo sería desde el punto de vista del entrenamiento también esa adaptación progresiva a cuando yo tengo esta fase de volumen y cuando también yo tengo este superávit energético? En este caso debemos considerar que la planificación siempre va de base, ¿sí? Y que por encima iría el factor nutricional. Estratégicamente yo puedo sacar provecho a ese volumen incrementando las intensidades de trabajo y es apenas lógico porque tendría mayor energía para entrenar más fuerte. Es importante reconocer que los procesos de cambio de composición corporal dependen netamente del factor nutricional. El entrenamiento lo que hace es generar gasto calórico de acuerdo a esas calorías que yo estoy consumiendo. Pero lo que se debe hacer en la planificación y que lo sugerimos nosotros desde SEP es hacer procesos de ondulación de las cargas, ¿sí? En algunas fases, como ya lo mencioné anteriormente, que es el periodo consolidativo, podríamos nosotros incrementar las intensidades de trabajo y que ellas estén ajustadas a ese volumen nutricional que tú nos has contado anteriormente. Kate, quisiera que nos contaras, por ejemplo, yo veo que muchas personas en el fitness, digamos que no es un campo como en el fisicoculturismo, también hacen esos procesos de volumen. ¿Cómo ves el tema que a veces hay personas que ganan mucha grasa, por ejemplo, en estos procesos de volumen? ¿Qué tanto podría afectar a la salud ese aumento de grasa? ¿Cómo lo ves allí? Bueno, es un límite que creo que a veces se puede exceder y precisamente en esos procesos de superávit calórico, muchas veces como tenemos que consumir muchas cantidades de energía por encima de nuestro nivel, digamos, de mantenimiento, pues tendemos a excedernos en el consumo de alimentos que sean muy altos en grasas, por ejemplo, y que tengan mucha densidad de energía. Es decir, que por una cantidad de pronto pequeña de ese alimento, pues se concentren grandes cantidades de calorías. Sí, pero muchas veces lo hacemos a expensa de una calidad muy baja de productos. Entonces lo hacemos de pronto con productos ultraprocesados, con comidas rápidas. Entonces realmente ahí podemos tener ya un exceso de esa energía del superávit, o sea, incluso si yo tengo el superávit energético en un 10 al 30% de mis calorías de mantenimiento, puede que estas personas estén sobre el 40 al 50% de más de lo que se había establecido en esas calorías de mantenimiento. Y claro, ese balance positivo de energía, pues generalmente lo que te va a producir es un aumento de tu peso corporal, muchas veces a expensas de grasa. Entonces, en esos casos, cuando yo hago superávit energético, debo evaluar muy bien la calidad de los alimentos que yo estoy consumiendo. Entonces, lo hago a expensas de alimentos hipercalóricos que, digamos, que solamente me van a aportar eso, grandes cantidades de calorías, o lo hago a expensas de pronto de alimentos que sí me van a aportar también grandes cantidades de calorías, pero que a su vez también tienen otro tipo de nutrientes, especialmente los micronutrientes que dejamos de lado en estos procesos de superávit y que generalmente son como el cimiento del crecimiento muscular que debemos tener, ¿cierto? Entonces muchas veces creamos el bloque, ¿sí? Creamos la pared, creamos esos ladrillos que son como nuestra masa muscular, pero muchas veces no consolidamos los procesos porque tenemos pequeñas o muy bajas cantidades del consumo de esos micronutrientes derivados de dietas muy poco variadas en realidad, de dietas muy monótonas y con alimentos de poca calidad. Ok, o sea que la estrategia sería un poco incrementar el consumo calórico, pero que esos alimentos realmente aporten valor, aporten nutrientes eficientes a nuestro cuerpo, más o menos es un poco la idea. Exactamente, y creo que ahí también como en seguimiento a lo que tú estás diciendo, pues el entrenamiento mismo te va haciendo unas demandas específicas de ciertos nutrientes y de ciertos alimentos que se deben suplir con esa calidad que se debe tener. Total, digamos que entonces en este sentido es necesario ajustar el plan de entrenamiento a esas etapas de volúmenes. Oye, Kate, ¿tú qué opinas? Yo tengo un amigo que el tipo consume de todo para poder lograr este cometido calórico. Entonces no basta con la comida que consume, el desayuno, el almuerzo, su cena. Aparte usa suplementación. Aparte, para poder cumplir con ese cometido calórico, usa mucha comida trampa. Entonces, que pizza, que hamburguesa, que perro caliente, lo que nos comentabas hace un momento.
Aparte de eso, no consume verduras, entonces utiliza multivitamínicos para poder suplir allí las verduras. Aparte de eso, no consume pollito, que la carne, que el pescado, es decir, carnes, y lo suple con mucha proteína en polvo. Y aún así no logra, digamos, crece bastante, pero no logra esa marcación o esa definición que él estaría buscando. ¿Qué podría suceder allí? Bueno, mijos, este caso es bastante común de que pueda suceder porque en busca de suplir o de llegar a ese requerimiento energético tan elevado, no importa la manera en que lo hagamos, sino simplemente cumplirlo. ¿Sí? Y muchas veces ahí volvemos al tema que estábamos hablando. Entonces es muy común esto que tú me estás diciendo. Yo creo que es más común de lo que parece. Entonces, en primer lugar, a veces pensamos que la suplementación va a solucionar o arreglar realmente de base las deficiencias que yo tengo en mi alimentación. ¿Sí? Entonces hay una pirámide que de pronto traigo a colación y es que de pronto en ese orden de idea la base de una pirámide de un estilo de vida saludable y de lograr un objetivo desde el volumen y la definición es la alimentación. O sea, la alimentación es la base de esa pirámide, una alimentación que sea variada, una alimentación que sea suficiente y que sea adecuada para mis requerimientos es la base. Luego, de pronto, yo voy escalando en esa base y encuentro alimentos específicamente deportivos. Ahí están los módulos de proteínas, de pronto las barras, los geles, otro tipo de alimentos que tienen esas necesidades, por decirlo de alguna manera, para la sesión de entrenamiento. Y finalmente, como en la parte alta de esa pirámide, está la suplementación. Es decir, que si yo no tengo una buena base, que es mi alimentación, pues muy difícilmente la punta de la pirámide, que es la suplementación, va a lograr precisamente cubrir esas necesidades energéticas. Entonces creo que ahí de base ya partimos mal, ¿no? No podemos depender ni hacer que la suplementación sea al 100% del logro alimentario que yo necesito. Entonces lo primero es eso, la alimentación siempre será la base. Porque los suplementos generalmente, aunque van a tener las cantidades de micronutrientes o de proteínas que yo necesito, pues se quedan cortas frente al abastecimiento de otro tipo de nutrientes, no sé, la fibra, los carbohidratos también de buena calidad, ciertas vitaminas y minerales a veces no se logran suplir en un 100% o a veces nos excedemos en esas cantidades, lo que puede también causar algunos problemas de salud, ¿no? Creo que en nutrición, igual que en el entrenamiento, también es como no por exceso ni por déficit, entonces siempre es mantener un adecuado balance. Generalmente es muy común utilizar estas comidas trampa porque precisamente nos van a generar muchas calorías, nos generan mucha saciedad también y podemos también de pronto tener como un tema también, creo que sensorial, muy satisfactorio a partir de estas comidas trampa, ¿no? Entonces como son comidas altas en sodio, de pronto cubro algo de mis requerimientos de líquidos y electrolitos, entonces me siento bien saciado, también tienen altos contenidos de grasa, entonces me mantiene con muy buena saciedad. O sea, digamos que es una alternativa, yo diría que un poco fácil para lograr cubrir esto y tener una sensación realmente cómoda y de que lo estoy pudiendo lograr, ¿no? Okay. Pero pues desde luego siempre van a haber déficit en esos cubrimientos de nutrientes cuando tengo estas comidas trampa y de pronto dejo de comer otras cosas que me pueden aportar distintas maneras o distintos nutrientes que yo necesito, ¿sí? Entonces en ese caso pues creo que a veces la estrategia es más volver a los alimentos tradicionales, a lo que yo puedo lograr consumir y ver de ahí qué puedo obtener para lograr ese superávit energético. Del mismo modo, creo que también tú lo decías muy bien, debo echar mano en estos procesos de superávit energético de alimentos con alta densidad calórica, es decir, que por poca cantidad me almacene una gran cantidad de energía y de nutrientes. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo que doy de un alimento densamente calórico, el yogur, ¿sí? O los lácteos. Entonces, por poco volumen o por poca cantidad de alimento, tienen una gran cantidad de energía y una gran cantidad de nutrientes. Entonces yo puedo echar mano de estos alimentos líquidos con alta densidad nutricional para quedar muy bien saciado, o sea, que también me brinde comodidad y que quede lleno y que me cubra esos requerimientos y también logro cubrir de mejor manera. Creo que esa sí es una estrategia válida. A través de alimentos líquidos puedo llegar a cubrir mis necesidades energéticas y no causar tanto estrés
y disconfort gastrointestinal, que es muy común. O sea que esta ingesta o esta variabilidad de alimentos, suplementos, multivitamínicos podría generar como un estrés que no le permite a este amigo mío, en este caso, poder lograr esa definición que él quiere. Esa podría ser como la conclusión. Bueno, el caso que me planteas ya con el tema de la definición puede ser ¿Por qué? de muchas maneras, no sé. ¿Por qué le cuesta a él tanto definir? O sea, él crece bastante porque pues es evidente con todas esas calorías que se consume, usa proteína en polvo, multivitamínicos, todo para llenar las calorías. Pero ¿por qué le costaría a él más? Y que es el caso de muchas personas en el fitness. Ok, bueno, esto en el fitness a veces le llaman gordumen, lo he escuchado un poco de este término y debo suponer de que es una persona que gana volumen a expensas de masa grasa, ¿sí? Y que ese volumen no se ve definido. Eso puede ser por muchos factores. Yo creo que uno de ellos es, por ejemplo, el excesivo consumo de sodio a expensas de estos alimentos que te digo, de los alimentos trampa, de alimentos ultraprocesados con grandes cantidades de sodio. Y este sodio lo que finalmente permite es una mayor retención de líquido que hace que no me vea de pronto definido. Eso puede ser por un lado. Segundo, pues la calidad de la alimentación pues está dada más que todo con alimentos muy altos en grasas que pues generan un balance positivo y esta persona lo que me gana es masa grasa. Ese puede ser otra razón. Y lo otro es que como no tenemos alimentos, por ejemplo, ricos en fibras, ricos en micronutrientes, no de los suplementos, de los alimentos, pues estos procesos de definición generalmente se dan a base de alimentos que sean muy ricos en agua, pero que también tengan grandes cantidades de micronutrientes para que las adaptaciones de esa definición pues se den de buena manera. Entonces generalmente suele ser de esta forma en que las personas no ganan un volumen limpio, por decirlo de alguna manera, sino un volumen a expensas de masa grasa. Entonces en este caso tu amigo tendría que reevaluar muy bien la calidad de los alimentos más que la cantidad y de pronto prevalecer como las bases de una alimentación sana por encima de la suplementación. Total, seguramente después de ver este video lo va a hacer. O sea, digamos que en conclusión podríamos decir que así como en el entrenamiento a veces ocurren estancamientos, a nivel nutricional también por esos procesos elevados de volumen podrían haber estancamientos que evitarían esa posible definición que es lo que muchas de las personas buscan. Bueno, esa era la charla del día de hoy con la especialista en el tema, la profesora Katherine. Espero les haya gustado el tema, dejen sus comentarios si lo ven pertinente y pues nos vemos en alguna otra ocasión. Gracias.